Hemos estado hablando de la salvación y hablamos el jueves algunos consejos que el apóstol Pablo, o mandato que el apóstol Pablo da a la iglesia. Y lo identificamos, cada consejo lo alineamos al enemigo al cual tenemos que combatir. La iglesia tiene 3 enemigos. Yo tengo 3 enemigos. Muchas veces solo nos concentramos en Satanás. Él es uno de los 3 enemigos. Está el mundo y está la carne. Y ubicamos esos consejos, lo alineamos de acuerdo al enemigo que tenemos que, o que se identifica con lo que Pablo estaba hablando. Cuando hablaba de Satanás, hablaba de que no le demos lugar a él. No le demos permiso, no le demos cordel. Los que pescan saben que hay tipos de peces que cuando muerden el anzuelo y usted comienza a forcejear con ellos le van a partir el anzuelo, el cordel. Entonces los veteranos en la pesca van dándole cordel, ¿cierto? Hasta que el pez comienza a correr, a nadar y se cansa. Cuando se cansa, entonces el pescador recoge el cordel hasta que entiende, hasta que vuelve el pez y otra vez y se reactiva y comienza. Y entonces el pescador muy hábilmente comienza a soltarle poco a poco cordel. Y entonces entran en ese juego hasta que el pez se da por vencida y el pescador puede sacarlo. Amén. Con el diablo no se puede hacer eso. Hay que mantenerlo en la línea, a soga corta, no se le puede dar ningún tipo de concesión. A veces hay concesiones que uno dice, bueno, pero son concesiones que te pueden llevar a otras mayores, a que te pidan otras. Amén. Y que después te veas comprometido a hacerla. Amén. El apóstol Juan, con respecto al enemigo del mundo, decía: hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todo el que se hace amigo del mundo se constituye en amigo de Dios. Ejemplo. Todos necesitamos una manera de cómo transportarnos, ¿verdad? ¿Y por qué no tener un vehículo? Sea de 2 ruedas o de 4 ruedas. Y muchas veces trabajamos y dentro de nuestras aspiraciones está eso. Ahora la diferencia está cuando mi amor esté dedicado a eso. Lo uso como un medio, pero mi amor no puede estar dirigido a eso. Porque la Biblia dice que no se puede amar a 2 señores. O amas a uno y aborrecerá al otro. Uno de los 2 lo vas a amar menos que al otro. Amén. Entonces, por eso el apóstol Pablo, el apóstol Juan dice: no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. Y es donde creo que mucho estamos siendo tentados, porque queremos parecernos tanto al mundo y queremos hacer las cosas como ellos las hacen. Queremos, independientemente de que riñan o no con la palabra de Dios,
queremos acomodar la palabra para que se amolde al mundo en vez de el mundo amoldarse a la palabra. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y todos somos tentados en eso. Aquí no hay nadie más santo que nadie que diga yo no tengo esa tentación. Todos tenemos esa tentación. Amén. Entonces lo que tenemos que hacer es no caer en ella. Y ahí es donde el apóstol, el escritor del libro de Santiago dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Amén. Pablo también habla de un tercer enemigo que es yo, mi carne, mis deseos, mi voluntad. Ese es y quizá para mí ese puede ser el peor enemigo. Al diablo lo resistimos y él huye. Amén. Al enemigo, al mundo, nos separamos de él. Y ya aunque estamos en él, no somos de él. Amén. Jesús dijo, ellos no son de este mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Amén. Pero la carne la llevo conmigo. Y no me la puedo quitar. No me puedo deshacer de ella. Por eso Pablo le recomienda a Timoteo, creo que en 1 Timoteo, creo que el 4:15 le dice, cuídate de ti mismo y de la sana doctrina. Haciendo eso, te salvarás y salvarás a los que te oyeren. Cuídate de ti mismo. Estamos tan preocupados por el diablo viene y la carne ahí dándonos, golpeándonos. Y Pablo dice, cuídate de ti mismo. Huye, le dice a Timoteo en la segunda carta, le dice, huye de las pasiones juveniles. O sea, de todo eso, esa revolución de hormonas, ¿no? Que nos llevan a desear cosas, a apasionarnos por cosas, a tener deseos que nos llevan muchas veces a la inmoralidad sexual, a la avaricia, a la codicia. Nos lleva a todo eso. Entonces Pablo dice, huye de eso. No pelee, huye, sal huyendo. Mencionamos como ejemplo a José, que salió huyendo. Amén. Prefirió salir huyendo y asumir las consecuencias a pecar. Oiga lo que estoy diciendo. Tomar estas posturas radicales tienen consecuencias. Y a veces las consecuencias que queremos evitar, que no queremos pasar. Los jóvenes han estado hablando estos sábados sobre ser radical. Y a veces esto tiene consecuencias. Pero es preferible no pecar y sufrir la consecuencia de ser radical a ser acepto, a ser bonachón, a ser bueno para la gente y no sufrir eso. Fue lo que Ananías, Azarías y Misael entendieron. Somos del gabinete de Nabucodonosor, pero no estamos de acuerdo con Nabucodonosor. Eran gente que él había puesto como gobernadores en las provincias. Y ellos prefirieron ir al horno de fuego y no pecar contra Dios.
morir quemado, se le da la oportunidad y dicen, ni siquiera tenemos que hablar de este asunto. Y nuestro Dios puede librarnos de tu horno de fuego y de tu mano, pero si no nos libra, tampoco. O sea, esto no es que lo voy a hacer porque Dios me va a librar, es que lo voy a hacer porque yo no voy a pecar contra Él, porque no le quiero fallar. Aunque me cueste la vida, aunque me cuesten los amigos, aunque me cueste lo que me cueste, no lo voy a hacer. Porque muchas veces tomamos esas decisiones así, pensando porque Dios me va a librar y tú verás con lo que Dios va a hacer. Y a veces Dios dice, vamos a ver si es verdad que tú eres fiel y leal. Amén. Bueno. Ahí ya le di como un resumen de lo que hablamos el jueves para los que no vinieron el jueves. Amén. ¿Están contentos? Hoy quiero hablarle. Tú hablar, dice quién eres. O pudiéramos manejar, porque lo vamos a tocar así. Tú hablar te delata. Y yo quiero que ustedes vean una escritura en Mateo 26, versos 72 y 73. Mateo 26, versos 72 y 73. Pero él negó, está hablando de la negación de Pedro, cuando Jesús está siendo juzgado en el patio de Caifás. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. ¿Sabe a quién era que él se refería? Que no conocía a Jesús. El que dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Ahora le dice a esta gente, no lo conozco, no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún en tu manera de hablar, te descubre. Quiere pasar de incógnita, pero tu manera de hablar te descubre. Quiere no revelar tu identidad, pero tu manera de hablar te descubre, te delata. Dice quién eres. Y el verso siguiente, si me pone el verso siguiente, fíjense que Pedro no estaba fácil. Pedro estaba empichonado. Entonces él comenzó a maldecir. Imagínense eso, tradúcalo a lo dominicano. ¿Qué era lo que él estaba haciendo? Y a jurar, no conozco al hombre. Y mire qué detalle, no lo conozco, sino no conozco al hombre. A ese que ustedes tienen ahí yo no lo conozco. ¿Quién es ese? Bueno, pero donde yo quiero anclarme es cuando a ella le dicen, oye, tú hablar te descubre. La gente no entiende hoy día la importancia del hablar. A nosotros subimos oyendo este proverbio popular, las palabras se la lleva el viento. Y es la mentira más grande que se ha podido hablar.
Porque las palabras no se las lleva el viento. Las palabras edifican, las palabras construyen, las palabras levantan, pero también las palabras hieren, las palabras matan, las palabras que introducen veneno. Oh, las palabras dañan. Entonces no se la llevó el viento. En alguien que está haciendo efecto la palabra. Y nosotros a veces no tenemos ese cuidado al hablar. Y le voy a dar un versículo ahí que lo voy a poner a pensar. Pero no tenemos ese cuidado al hablar. Y entienda, cuando hago al hablar, inclúyame el chat, inclúyame lo que usted escribe, lo que usted publica, inclúyame eso. Hoy día, los gerentes de recursos humanos, cuando están reclutando personas, ellos entran en tus redes y miran lo que tú publicas. Y a veces tú puedes tener todas las competencias, pero lo que tú publicas dice que tú eres otra persona. Y muchas veces dicen, esta persona yo no la quiero aquí. Tiene todo lo que quiere, pero no la quiero aquí. Uy, aleluya. Entonces es importante. Jesús dijo, por tu fruto, por sus frutos, lo van a conocer. La palabra es un fruto. Es una semilla, porque se siembra, pero produce frutos. Y ya le dije, le mencioné a algunos. ¿Cuántas personas tienen que decir, reconozco a fulano de tal porque esa persona fue la que me animó, fue la que me inspiró, fue la que me dio un espaldarazo y me dijo, dale que tú puedes, dale para adelante, tú tienes. Cuando todos decían que no, esa persona apareció y dio una palabra de verdad, una palabra de aliento, de ánimo, y esa persona se levantó en esa palabra, caminó. Y hoy es un profesional, hoy es una persona de éxito, porque una palabra lo levantó. Pero lo mismo tenemos del otro lado. ¿Cuántas personas hay frustradas? ¿Cuántas personas hay tímidas? ¿Cuántas personas hay que se sienten fracasados? Porque alguien le dijo, tú no sirve para nada. Tú lo que vas a hacer es tal o cual cosa. Tú esto, tú lo otro, tú aquello. Y esas palabras marcaron su vida. Y cada vez que intentan levantarse, esa palabra viene a su mente. Ahora, las palabras dicen quién eres. Jesús dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú hablas es porque está en tu corazón. No, eso fue chiste, eso fue una broma. Eso por el tiempo. No, es que eso está en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Por eso el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 16, aconseja a Timoteo y le dice a Timoteo, evitas, 2 de Timoteo 2:16, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán
más y más a la impiedad. Evita las vanas palabrerías y las profanas palabrerías, evitas. Y Pablo aconseja a la iglesia, aconseja a la iglesia sobre este tipo de conversaciones. Jesús dijo en la cita que yo di ahorita hace un momento, creo que en el verso 35, 12:35, él dice que tendremos que dar cuenta. Ok, él dice, sus palabras lo justifican o lo condenan. Y que tenemos que dar cuenta de toda palabra ociosa que digamos. Entonces, el consejo de Pablo es a Timoteo: evita esas profanas y vanas palabrerías. Lo único que te conducen es a la impiedad. Lo único que te conducen es al mal, al pecado. A los hermanos de Éfeso le dicen en Efesios capítulo 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Hijos, algo que tenemos que trabajar mucho es esa manera de hablar. Porque nuestra manera de hablar dice quiénes somos, si somos justos o somos injustos o somos impíos. No es verdad, porque ese sea el lenguaje que está de moda, yo tengo que asumirlo. No es cierto. Dice en lo que estoy. Dice la palabra de Dios que Dios aborrece, dice que abomina al testigo falso que habla mentira y al que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6:19. Si usted lo lee desde el 16 al 19, dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y termina ese listado con el testigo falso que habla mentira y que siembra discordia entre hermanos. ¿Cómo debe hablar un creyente? ¿Cuál debe ser el hablar de un hijo de Dios? Efesios 5:19. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando nos reunimos como hijos de Dios, como hermanos en Cristo Jesús, ¿de qué hablamos? ¿Cuál es el mayor, cuáles son las ideas, cuáles son los tipos de conversaciones que hablamos cuando nos juntamos como creyentes? Junten 2 médicos y hagan este ejercicio. Pónganlo a hablar de béisbol por 1 hora y escúchenlo.
en un 99% estoy seguro que terminan hablando de medicina. Muchos de los términos que ellos van a usar usted no lo va a entender, porque son términos médicos. Y ellos van a comenzar a hacer analogía. Y no porque el codo, le dolía el codo. Ah, eso fue que se le desgarró, bla, bla, bla. Y te dan una explicación y tú dices, oh, estamos hablando de medicina. Entonces espera, no se junte con dos informáticos. Usted puede hablar del tema más lejos del sistema de informática y siempre te terminan hablando de esas cosas. Oye, te aburren. Digo, yo soy informático, por eso se lo digo. Desde que nos juntamos no hay manera que no caigamos ahí. Porque esa es nuestra formación. Entonces, ¿por qué si somos creyentes se nos hace tan difícil cuando nos juntamos a hablar de la palabra, a hablar de salmos, cantar himnos, hablar de cánticos espirituales, hablar de testimonio? Yo estuve en un lugar una vez y me encontré con otra persona. Estaba ahí con otra persona y estábamos hablando. Él era de otra iglesia y comenzamos a dar testimonio. Y porque allá está pasando y testimonio y testimonio. Hay una tercera persona que nos está escuchando. Y tenemos como ya una hora. Yo estaba esperando un servicio que me entreguen. Y tenemos como una hora hablando. Llega una cuarta persona. Y le dice, mira, esos son evangélicos. Esos tienen más de una hora ahí hablando de testimonio, hablando de la palabra, pero tú cuando vienes a hablar de la gente, de los hermanos, de los pastores, de todo el mundo, y acaba. Mira, no digas eso que te lo van a creer. Miren lo que dice la palabra. Yo creo que para no contaminar este tema. Pablo le dice que hablemos con salmos, con himnos, cánticos espirituales, dando siempre gracia. Ese es el 20. Dando siempre gracia por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese debe ser el conducir. Ese debe ser que cuando nos juntemos y no que salgamos guapos y enojados. Porque estábamos hablando de cosas y cuando viene a ver, terminamos la fiesta, ustedes saben cómo dice el dicho. Amén. Gloria sea a Dios. Miren lo que dice, ¿qué más dice la palabra de Dios? Salmo 37:30. La boca del justo, Salmo 37:30, la boca del justo habla sabiduría y su lengua justicia. Cuando usted lo oyen hablar, ¿cómo lo identifican? Como un justo, como una persona sabia, como una persona que habla justicia, que habla... Pero no voy a seguir. Proverbio 10:11. Manantial de vida es la boca del justo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cuando hablamos, ¿damos vida o matamos? ¿Qué hacemos? Le sigo.
En ese mismo capítulo, el verso 31 dice, Proverbios 10:31 y el 32, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. El 32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Uy, 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 uy. Salmo 15:2. El que anda en integridad hace justicia y habla verdad en su corazón. Y miren este verso, yo creo que tiene que ponernos a pensar a todos. Proverbio 15:28. El corazón del justo piensa para responder. Mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El corazón, ¿cómo es? El corazón del justo piensa para responder. Por eso Santiago dice que seamos tardo para hablar y presto o pronto para escuchar. El problema a veces es que hablamos y después pensamos, como dicen aquí. Quiero cerrar con las consecuencias de un hablar incorrecto. Dice el Salmo 101:7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Salmo 12:3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Son consecuencia de un hablar incorrecto. Y quiero cerrar con el Salmo 19:14. El salmista ora al Señor y le dice, es uno de los salmos más lindos, porque habla de la ley de Jehová. Y me gusta ese salmo. Y él cierra
ese salmo con este versículo. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ojalá que esta sea la oración permanente de cada uno de nosotros. Jehová, te sean gratos los dichos de mi boca y la meditación o mi meditación delante de ti. Yo creo, hijo, que tenemos que evaluarnos, tenemos que tomar conciencia de lo que hablamos, cómo hablamos, porque no podemos hablar igual que ellos. No podemos hablar vanidad. No podemos tener bocas maldicientes. Usted no está llamado a maldecir, usted está llamado a bendecir. Aún hasta lo que te maldicen, tienes que bendecirlo. Y yo creo que la iglesia tiene que cambiar. Y eso incluye lo que usted oye. Porque cuando usted se pone ahí a ver un video de alguien hablando mal de otro, usted está haciendo causa común. Lo que yo no estoy de acuerdo lo censuro. Si me pongo a oírlo. Si muchos cristianos usáramos estos principios y lo usáramos para lo que hablamos y lo que oímos, mucha gente hablarían diferente porque no tendrían público. Y a veces hay hermanos que no solo escuchan, le dan like. Y cuando usted le da like, usted está diciendo, me gusta, estoy de acuerdo. Cuando usted lo comparte, usted ayuda a hacerlo viral. Yo, en las redes de que yo veo, fulano de tal un diablo, ¡pum!, no me interesa. Punto. Saco eso de ahí. Ay, pastor, pues usted va a tener que sacar mucho. Bueno, si me llegó, lo saqué. Si yo no lo vi, está en las redes. Pero yo no me voy a hacer causa común ni a prestarle mis oídos a gente que no hablan conforme a la palabra. Y te voy a decir, todo aquel que habla mal de su hermano, sea verdad o no lo que diga, no está hablando conforme a la palabra. Porque cuando yo sé que mi hermano peca, yo tengo que llamar a mi hermano, no salirá. ¿Sabe lo que hizo? Y míralo. Y comenzar. Yo llamo a mi hermano, le digo, hermano, usted está mal, lo que usted está diciendo no está correcto, lo que usted está diciendo o está haciendo no está bien. Y entonces la Biblia dice qué hacer. Pero yo no me puedo poner a
a hablar mal y a publicar por las redes y cosas. Entonces tenemos que tener cuidado, porque Dios nos va a pedir cuenta de eso. Por eso Él dejó su palabra, y aquí está la sabiduría, aquí está cómo debemos hablar, aquí está cómo debemos comportarnos, para que en aquel día no podamos decir: pero yo no sabía. Yo recuerdo una vez que fui a un juicio. Cuando yo era adolescente, muchacho, a mí me gustaba ir mucho al tribunal. Yo no sé por qué no estudié derecho. Pues yo me sentaba hoy a ver todos esos juicios, y un abogado muy famoso de aquí le citaron una ley. No, el código, usted ve el código. Y ese abogado tuvo la osadía de decir: eso nadie lo conoce. Nadie conoce ese artículo. El magistrado dijo: está publicado en la Gaceta Oficial tal y tal. Que usted no lo leyera, ese es su problema. Allá no va a decir, muchos van a decir: ay, Señor, pero yo no sé. Estaba publicado en Juan capítulo 1, estaba publicado en tal. Entonces, que tú no lo leíste, un problema. Sí, Señor, pero que yo creía. Bueno, estaba aquí y claro. Y por demás te lo hablaron, te lo predicaron. Vamos, hermanos. Somos un pueblo diferente. Usted, nación santa. No, usted no me entendió. Usted y yo somos nación santa. Somos linaje escogido. No somos cualquier cosa. Allá afuera pueden decir que yo soy... yo no soy cualquier cosa. Y el infierno lo sabe. Tú no eres cualquier cosa. No, pastor, porque yo no sé leer y escribir. Tú eres linaje escogido. Real sacerdote. Real sacerdocio. Tú no sabes leer, pero cuando le duele la cabeza te dicen: ay, ora por mí porque me duele la cabeza y tengo miedo que me vaya a dar un infarto. Entonces sí saben que tú no eres cualquier cosa, ¿verdad que no? Amén. Ay, mira, estoy pasando por este problema. Ora por mí. ¿Te das cuenta que no soy cualquier cosa? Soy sacerdote, me paro delante de la presencia de Dios en justicia y me intercedo por ti. Ay, aleluya, me convierto en un intercesor por ti, por tu vida, por tu familia. No soy cualquier cosa. Oh, República Dominicana, el pueblo de Dios no es cualquier cosa. Es el pueblo que tiene parado a este país. Es el pueblo que tiene que este país todavía es vivible, todavía se puede vivir, se puede salir de la calle a pesar de las cosas que están pasando, porque hay un pueblo santo, linaje escogido, real sacerdocio que ejerce su ministerio día y noche de interceder por la nación, interceder por los gobernantes, interceder por cada ciudadano de esta nación. Amén. Así que no eres cualquier cosa. Así que para terminarlo con un proverbio popular: no desbarate con los pies lo que hace con las manos. Amén. Porque estamos... aleluya. Poderoso lo que Dios está haciendo a través de la iglesia.
Pero a veces nuestro hablar, entonces, empaña lo que hacemos, empaña nuestra misión. Por eso vamos a hablar como sacerdotes y como reyes. Póngase de pie. Amén. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por estas palabras. Gracias por tus hijos. Solo te pido, Señor, en esta hora, ayúdanos. Ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos a hablar en todo momento como hijo de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener presente todo el tiempo que nuestro hablar dice quiénes somos. Y en nuestra boca, dice el Señor, en tu boca, en mi boca, Él ha puesto su palabra como fuego. Que siempre que hablemos, hablemos con gracia y que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Somos un pueblo diferente. Él nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Andemos como hijos de Dios. Gracias, Señor. Quiero saber si alguien aquí esta mañana no ha confesado a Jesús como su Señor y dice: pastor, hoy yo quiero confesar a Jesús como mi Señor. Alguien viene al altar y dice: yo quiero confesar a Jesús como mi Señor. Ayúdame a mirar con tus ojos. Gracias. Quiero sentir con tu corazón. Gracias, Señor. No quiero Gracias, vivir Señor. más siendo insensible. Gracias, Señor. Necesidad por Jesucristo. ¿Hay alguien? Ayúdame a Gracias, mi Rey amado. con tus ojos. Padre, Quiero ser oro por los enfermos. quiero vivir Gracias, Señor. Gracias. ¿Hay algún enfermo que está aquí? Gracias, Señor. Mira a los que me ven por las redes, Señor, y están enfermos. Tócalos, sánalos. Sánalos, Señor. En el nombre de Jesús, sé sano. Gracias. Gracias. Gracias, Señor.